inteligencia y emociones. Con Fray Nicolás Vigo. En las mañanas de Santa Mónica Radio, en este consultorio Inteligencia y Emociones. Gracias por escucharnos a través de Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Estamos con todos ustedes agradeciéndote por la compañía. 10 de noviembre de 2023. A esta hora, como es habitual, todos los fines de semana, todos los viernes, en comunicación con Fray Nicolás Vigo. Ahora sí, estamos a través de los medios digitales, a través de una cámara web para poderles acompañar quienes nos siguen a través de el Facebook y a quienes están a través de los 610 de la amplitud modulada y también a quienes están escuchando la radio a través de los 95.7 de la frecuencia modulada, pero les recordamos que también estamos a través de la aplicación para smartphones. Recordemos una aplicación completamente actualizada a través de la que nos puedes seguir, puedes sintonizarnos en el lugar en el que te encuentras. Santa Mónica Radio de Chota, así nos encuentras en esta aplicación. Fray Nicolás, buenos días, gracias por compartir con nosotros el tiempo. ¿Qué tal, amigos de Santa Mónica Radio? ¿Qué tal, Celis? Buenos días, encantado de estar aquí en Inteligencia y Emociones. Eso, y hoy para compartir un tema interesantísimo porque a veces pues nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si somos inteligentes, si emocionalmente estamos bien en el trabajo o no. Seguro nos mencionará sobre algunos tips, algunas recomendaciones, algunos alcances u orientaciones también para poder entender esto y poder alcanzar esta inteligencia, ser inteligentes emocionalmente en nuestro centro laboral. Así es, Elis, es en realidad en el trabajo en donde se pone a prueba qué tan capacitados estamos emocionalmente, porque es precisamente ahí con los compañeros de trabajo, bajo la tensión, bajo la presión que suele aparecer a veces, o se suscita en el trabajo, en ese clima laboral, en donde ponemos a prueba si realmente estamos manejando bien nuestras emociones y si hemos desarrollado aquello que queremos, nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque es la prisa, porque es la calidad, porque es la rentabilidad, es la productividad, es la convivencia con aquellos que están a nuestro alrededor, cuando realmente vamos a ponernos a prueba nosotros. Estás tú, claro. Está cada uno de nosotros, pero estamos en un entorno que tiene características propias, que tiene personalidades distintas, diferentes. No nos olvidemos que en un equipo, que en una empresa, en realidad, uno nunca elige con quiénes va a estar, con quiénes va a trabajar, y tiene que aceptar a diferentes personas con muchos estilos de comportamiento, con muchas maneras de ser, con un ramillete grande, enorme, con un mosaico incluso de personalidades con las que nos tenemos que adaptar. Y entonces allí hay diferentes pasos, diferentes orientaciones, y uno de estos primeros pasos es el poner atención, el prestar atención a las emociones y a los sentimientos. ¿En qué consiste esto? Así es muy importante esto, Celis, porque no te olvides que eres tú con los demás. Es una persona que está en su trabajo. Vamos a imaginar que es la escuela, vamos a imaginar que es el colegio, que es el banco, que es la cooperativa, que son las empresas pequeñas, microempresas o grandes empresas que tenemos. Y tenemos muchas personas que están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante prestar atención a cómo te relacionas tú, cada uno de nosotros, ante ese ambiente. Cómo desde tu yo enfrentas a otros yos que están a tu alrededor. Y es muy importante esto, autoexaminarte, automirarte y además tener el control sobre ti mismo. Cómo te analizas, cómo te miras, cómo te entiendes, cómo te escuchas. Entonces, hay que saber qué sentimientos estamos despertando ante los demás, qué sentimientos estamos utilizando como medio, como plataforma para relacionarnos con otros o como canales para llegar a esas personas. Entonces, es muy importante ese triple filtro que suelo recomendar yo en mi anterior libro, Ser sabios y felices. Hablaba de ese
el triple filtro, ¿verdad? Decía, en primer lugar, ante ese ambiente, ante ese entorno que tengo, ante las personas que tengo a mi alrededor, voy a aplicar este filtro. Lo primero, el de la verdad. Lo que digo, lo que voy a decir, lo que estoy compartiendo con los demás es verdadero, responde a la verdad. Es necesario que lo diga, aquello que estoy pensando, ¿es cierto? El segundo es la bondad, ¿verdad? Lo que digo es bueno, la forma que me estoy relacionando con los demás deja ver la bondad que hay en mí, provoca la bondad en los demás. Y luego la utilidad, el tercer filtro, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, cómo me comporto, cómo me relaciono con los demás, ¿es útil? Ayuda a la convivencia laboral, crea un clima institucional bonito, fomenta la empatía, la asertividad entre los demás, crea el índice, o vamos a llamarlo así, ese clima de sinergia entre los que estamos ahí en el trabajo. Puede ser el trabajo incluso de compañeros, ¿no? El trabajo en la casa, las comadres que se han juntado a preparar algo por el día de alguna actividad que tenemos en el colegio, los compadres que están trabajando en el campo, que están haciendo la faena, es decir, todo el ambiente, todo el entorno que está ahí. Entonces, aplicando este triple filtro, uno se va dando cuenta si su conducta es acertada, si estamos siendo empáticos, si estamos logrando el objetivo de una buena convivencia. Por eso no te olvides la verdad, la bondad y la utilidad. Y la utilidad. Tres temas, tres factores interesantísimos. Pero aparte de ello también hay otras razones, otras orientaciones, otro paso, por ejemplo, y uno de estos tan interesantes es el de poner atención también al lenguaje corporal, no solamente de nosotros, sino de nuestros compañeros, y también observar cómo estamos desempeñándonos, en qué consiste si es un tips, es un paso o es un factor también interesantísimo para poder sentirnos bien emocionalmente en nuestro centro laboral. Así es, son elementos para uno darse cuenta cómo está contribuyendo a ese entorno laboral, cómo estamos sumando o nuestra inteligencia emocional está aportando para que todos hagamos un buen trabajo, un trabajo feliz, un trabajo reconciliado, de tal forma que el trabajo sea la prolongación de la casa o que sea la prolongación de nuestro estado interior, de tal forma que se hagan las cosas bien, se hagan con calma, con tranquilidad, con sosiego, y podamos decir, es que en el trabajo tengo otra familia, es que vivo con amigos. ¿Cómo hay que darse cuenta? Es que me da ganas de ir al trabajo. Claro, y aquello que hago, es que lo hago muy bien. Ajá. Y Fray, ¿cómo hay que darse cuenta de nuestro lenguaje corporal en este caso y el lenguaje corporal también de los colegas, de los compañeros? Estamos conversando con Fray Nicolás Vigo en las mañanas de Santa Mónica en este consultorio Inteligencia y Emociones. Gracias por estar también con nosotros compartiendo el programa. Estamos tratando de orientar sobre estos elementos tan interesantes para sentirnos bien emocionalmente e inteligentes también en nuestro centro laboral. Ya nos decía Fray Nicolás que hay elementos fundamentales, por ejemplo, en prestar atención a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Nos decía qué es lo que estamos haciendo, en realidad es verdadero lo que decimos, es bondadoso, para qué nos puede servir, si es que es útil o no, y entre estos temas estamos. Otro de los elementos que nos mencionaba ya y nos iba contando es la puesta de la atención en el lenguaje corporal de los compañeros y también en nuestro desempeño. Fray Nicolás. No te olvides que hay que aprender a leer a las personas, hay que aprender también a autoleernos, a saber qué gestos estamos haciendo, cómo recibimos la información conflictiva o la información que no nos gusta. Esto es muy importante. Saber interpretar, ¿no? A lo mejor estás hablando mucho, estás siendo cansino, estás haciendo un chiste que no cae ahí, que no le queda bien a la persona, estás molestando, estás siendo imprudente a lo mejor, o a lo mejor estás siendo negativo, estás siendo tóxico. Entonces hay que observarse muy bien el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque un gesto de la otra persona hace que tomes cuenta, que te des cuenta de que en realidad estás incomodando o que no estás haciendo lo que tienes que hacer. O has terminado de hacer algo tuyo, un trabajo tuyo. Y de pronto ves que los compañeros ponen una cara, basta una mirada, basta un movimiento de labios, basta una microexpresión simplemente para que tú recibas la información de la calidad de lo que estás haciendo. A lo mejor no estás produciendo lo que debes y estás generando estrés en tus compañeros.
Entonces, a través del lenguaje corporal que habla, que el cuerpo tiene su propio lenguaje, el cuerpo da su propio mensaje, tenemos que ser observadores, tenemos que estar atentos para poder darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas mal o la estamos haciendo muy bien. Entonces, ese feedback, esa información que te dan los compañeros es lo que ayuda en realidad a saber que este estilo de comportamiento o simplemente modificarlo. Muy bien, estamos compartiendo entonces este consultorio Inteligencia y Emociones. Hora exacta, publicidad de Fray Nicolás Vigo y volvemos para seguir compartiendo sobre estos elementos tan interesantes y poder alcanzar la inteligencia emocional en el centro laboral, en el centro de trabajo. Volvemos. Con Fray Nicolás Vigo. La vida es pasión, pasión. Aventura, ritmo y color. Vive, siente, disfruta el arte de crear. Baila, vive la danza, saborea la cultura. Crece, fórmate, disfruta. Secundurpaway, el vuelo del cóndor. La escuela que te forma para la vida. Todas las edades, todas las danzas, todos los ritmos. Matricúlate en Secretaría de Santa Mónica Radio. En Santa Mónica TV Más Digital. Para vivir feliz. Psicólogos a tu servicio. Gracias por estar en compañía de Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Somos inteligentes, somos emocionalmente inteligentes en el trabajo y la pregunta que muchos nos hacemos, y de esto estamos conversando con Fray Nicolás Vigo en las mañanas de Santa Mónica. Estamos hablando sobre estos elementos para poder lograr la inteligencia emocional en nuestro centro laboral. Ya decíamos de diferentes elementos y otro elemento interesante es sobre qué tan hábiles somos comunicándonos y cómo podemos alcanzar esta habilidad, Fray Nicolás. Sí, no nos olvidemos que somos un mundo de comunicación y con las otras personas la única forma de llegar a ellas es precisamente a través de la comunicación. Entonces, en el trabajo, en el equipo de trabajo, hay que darnos cuenta si somos asertivos, si estamos escuchando a los demás. Es muy fácil hablar, dar órdenes, hacer precisiones y sobre todo lanzar críticas. Pero no obstante, la capacidad de escucha es algo que escasea en nuestra sociedad, en nuestros ambientes de trabajo. Por eso es muy importante, otra de las claves para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien, si estamos creando ese ambiente bonito, hermoso, en donde podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros, nuestro profesionalismo, nuestra creatividad, todas aquellas capacidades que hemos desarrollado, que hemos estudiado, que hemos invertido en ello. Es muy importante esto de hablar y escuchar. Te decía antes que es muy importante auto-observarnos, autovirarnos, examinarnos, ¿no? A través de ese
filtro de la verdad, el filtro de la bondad y de la utilidad que les había sugerido. También les decía, hay que observarse, hay que medirse, el lenguaje corporal. ¿Estás diciendo las cosas con tino, con elegancia? ¿Estás siendo arrogante? ¿Estás siendo soberbio? ¿Estás maltratando? ¿Estás humillando al compañero de trabajo o al jefe o al súbdito? Aquellos que se relacionan contigo, simplemente al compadre, a la comadre, al vecino, a la vecina o a los parientes que están en casa simplemente. Y el tercer punto, te decía, Celis, la comunicación, ¿verdad? Habla y escucha. Habla poco y escucha más. Entonces, la gente confiará en ti y dirán, es que puedo confiar en él, es que le puedo decir, en él o en ella, es que se calla, es que no es lanzado, es que no es temerario, es que no es prejuicioso. Entonces, cuando nos callamos, cuando nos mordemos la lengua, no te olvides esa frase famosa, que es un proverbio en realidad, el necio habla y el sabio calla. El sabio calla, escucha, y luego cuando le piden su opinión, habla. Eso es muy importante. Sentirnos parte del todo además y darnos cuenta que lo nuestro suma, que lo nuestro contribuye y que nosotros tenemos esa capacidad de construir un ambiente laboral bonito, hermoso, en el que la creatividad pueda surgir de todos, que todos como equipo demos un buen trabajo. Y entonces vendrá un cuarto elemento que es muy interesante, y el pensar cómo está nuestra relación como equipo, pensar y reflexionar también. Y si no lo es, y si no es buena la relación, ¿cómo hay que adquirirlo, esta comunicación, esta buena relación entre el equipo? Así es, te decía, con todo lo anterior, uno, hay que mirarse, hay que observarse cómo me estoy comportando, qué estoy diciendo, cómo estoy haciendo mi trabajo. Lo estoy haciendo con cariño, con amor, con creatividad, con asertividad. Hay que ver qué respuesta tenemos, qué información nos dan los compañeros. ¿Están a gusto con nosotros? ¿Somos importantes con ellos? ¿Nos estamos portando bien? ¿Estamos siendo prudentes? ¿Estamos siendo temerarios? ¿Estamos siendo irrespetuosos? Y no te olvides lo otro, decía que somos parte del equipo. Hay que hablar, pero también hay que escuchar. Y hay que darnos cuenta, este último punto que tú me preguntas, Celis, precisamente si tienes la capacidad de tolerar el fracaso, tu propio fracaso. En realidad somos inteligentes y hemos progresado en el campo de la virtud, para utilizar esta palabra, cuando somos capaces de reírnos de uno mismo, de nuestros errores, de las cosas que no nos han salido bien, o simplemente de las metidas de pata, ¿no? Si nosotros tenemos esa capacidad de tolerar nuestro fracaso y el fracaso de los demás, entonces estamos siendo asertivos y habremos dado pasos contundentes para nuestra inteligencia emocional. Pero cuando alguien te manda, cuando alguien te dice no, porque no, es que no, hay que medirnos y hay que darnos cuenta cómo tomamos nosotros esa respuesta. Si la respuesta hace que se te muevan las entrañas, hacen que rabíes, hace que tengas cólera, que maldigas al jefe o a quien depende, al que te ha dado la información, entonces te das cuenta que en realidad el ego está muy arriba, que no admites un no o no admites una corrección. Esto lo vemos claro en los colegios, ¿no? Los alumnos creen que están bien, que están fenomenal, que son sabios, que tienen todas las capacidades, que pueden hacer lo que quieran. Pero cuando viene el profesor y le dice, hijo, te has equivocado aquí, o la profesora, ¿no? Es que eso está mal. O simplemente el tutor le dice, es que no has hecho las cosas bien. Entonces, ¿cómo recibe esa corrección? ¿Cómo recibimos, llevándolo al plano personal? Nos mide si realmente tenemos esa capacidad de tolerar el fracaso y de no frustrarnos. Entonces, uno se da cuenta si ha avanzado, no ha avanzado en la inteligencia emocional, en el campo del trabajo, en el campo cooperativo de la compañía, si queremos, si sabemos aceptar, sabemos digerir una información negativa o simplemente una información que tenga que ver con nosotros, en este caso un no. En ese caso es el reconocimiento de los errores y poder aceptarlos también. Así es, perfectamente, es decir, entonces te das cuenta que no eres tan sabio como dices, que no eres tan experto como predicas y que aún tienes que aprender y que hay otras formas de hacer las cosas, hay otro estilo para mejorarlas, hay otra manera de presentarlas mejor, o a lo mejor estás fallando en el método, estás fallando en alguna parte de ese sistema que te han hecho hacer las cosas mal,
o a lo mejor no es prudente, a lo mejor te estás precipitando. Ujú. Por eso es muy importante de vez en cuando, y siempre lo digo, ¿verdad? Qué alegría tener a alguien que nos pueda corregir. Cuando estaba en Santa Mónica Radio les decía, pero qué bien que alguien me corrija, qué bien que alguien me haga una crítica inteligente, una crítica constructiva, porque me doy cuenta que necesito cambiar algunos aspectos, que aún tengo mucho por aprender y que hay otra forma, otro estilo de presentar lo que yo presento, y que aquello que yo he hecho, aquello que he terminado, puede ser perfectible, puede ser mejorable y a lo mejor puede ser potenciado. Ahora, en el trabajo como integrantes del equipo podemos observar estos elementos y a pesar de ello, ¿podemos caer en este desequilibrio o con el reconocimiento y la mirada a estos elementos ya podemos ir trabajando de una manera emocionalmente mejor? Yo creo que sí, es decir, uno ve la información, justamente estaba leyendo las noticias hace un rato y vamos, se ve que los conflictos se generan donde hay grandes grupos, incluso en grupos pequeños, es decir, significa que nuestra inteligencia emocional, nuestro trabajo corporativo no está bien, que necesitamos aprender muchísimo y necesitamos pulir ciertas cosas, ciertas actitudes para poder crear ese clima de rendimiento laboral. A mí me llamaba la atención, un amigo me decía el otro día, en mi país trabajamos menos horas y menos días. Y yo le decía, eso está fenomenal. Y me decía, pero ¿sabes cuál es la razón? Que tenemos una productividad muy buena y las menos horas que tenemos en el trabajo las damos todo de nosotros, las hacemos muy bien, el trabajo lo hacemos en poco tiempo, evitamos la burocracia, evitamos posponer, evitamos una palabra que está de moda aquí en Lima, no sé cómo andará por ahí, procrastinar, evitamos dejar las cosas, las hacemos rápidamente de forma eficiente y las estamos resolviendo de inmediato. Entonces, ¿de qué vale que te pases muchas horas en el trabajo si no eres sistemático, si no eres organizado, si no eres ordenado? De nada vale que estés las 24 horas si quieres, si no hay un resultado eficiente. En ese caso, menos horas, más creatividad, más amor, más pasión a lo que se hace y de hecho la calidad se nota. Y además el disfrute de las personas de estar motivadas, súper motivadas, contentas, porque lo que tengo que hacer lo hago hoy y es que no me va a quedar tiempo para aquello que me gusta hacer, me va a quedar tiempo para el deporte, para ir a la biblioteca, para estar con mi familia, para conversar con los amigos, para tomarme un café simplemente. Pero ahí hay otro tema también, Fray Nicolás, y que me consultaban justo algunos oyentes, que las personas pues muchas veces nos apasionamos en el trabajo, estamos las 24 horas y algunos trabajan menos, es cierto, trabajan con mayor productividad, pero hay un tema de que mucho miramos los errores de las personas y lo lapidamos en algún resultado negativo y no nos tratamos de esforzar en darle el reconocimiento. Es decir, si hace alguna persona alguna obra, algún proyecto, lo sale mal, pues a la siguiente ya no lo damos una segunda oportunidad. Al contrario, en algunas culturas europeas o en otros países, pues la oportunidad se le brinda. Y entonces, ¿cómo hacer también ahí, cómo darle ese contraste y ese equilibrio? Yo creo que hay que buscar la justicia, ¿verdad? Y hay que reconocer el talento, la capacidad de las personas. A mí me gustaba mucho esto, ¿no? Cuando veía que una persona daba lo que tenía que dar, que se esforzaba, que crecía, que progresaba de una semana a otra, de un mes a otro, pues yo le felicitaba y fin de mes solía tener un incentivo económico, simplemente un detallito, ¿no? Con cualquier persona. Eso es muy importante, reconocer los talentos, las capacidades de los demás. ¿Por qué? Porque motiva a la persona a seguir creciendo. Y si todos están motivados, pues es fenomenal. Sale el trabajo muy bien, hay un buen ambiente laboral, se está a gusto en el trabajo. Y también hay que ser más caritativos con nuestra crítica, ¿no? Y por eso es muy importante el filtro que les suelo decir. Si es verdadero, se responde a la verdad, se has hecho un juicio sosegado, pensado, justo, entonces vale la pena decirlo. Si es algo bueno lo que vas a decir, si vas a apuntar o vas a desarrollar, vas a potenciar la bondad de la persona, dilo. Y si lo que vas a decir, ese juicio que vas a soltar, es útil, me ayuda a la convivencia, ayuda al crecimiento de la persona, me ayuda a mí mismo como persona, porque me estaría poniendo como una persona justa, una persona que reconoce la calidad de nosotros, que reconoce el valor que tiene la otra persona, entonces lo digo. Pero si no es verdadero, no es bueno,
ni es útil, pues no lo digas. Yo suelo decir, Eco. muérdete la lengua una vez más, vuélvete a morder, no lo digas. ¿Por qué? Porque lo que tú dices va a desanimar a una persona, la va a desmotivar, a lo mejor la va a deprimir y la va a hacer fracasar. Entonces, hay que tener en cuenta, uno de esos días hablaremos sobre el poder del lenguaje, ¿no? Eso. Las palabras se expresan, las palabras significan, a veces son crueles, a veces son bondadosas, pero a veces son justas. Muy bien, nos quedamos con esos 3 elementos indispensables para poder desarrollarnos como sociedad, como integrantes de la familia, como integrantes del equipo de trabajo en el que nos movemos. Somos inteligentes emocionalmente en el trabajo, ha sido el tema para hoy. Fray Nicolás, muchas gracias. Encantado como siempre. Gracias, hasta el viernes próximo. Ha sido Inteligencia y Emociones en Santa Mónica en las mañanas. Inteligencia y emociones. Con Fray Nicolás Vigo.